Hola, bienvenidos al curso de Metodología de la Investigación. En esta primera clase vamos a realizar una breve introducción al concepto de investigación y qué significa investigación y metodología de la investigación. Es como una introducción para abrir las puertas a todo el resto de los temas que vendrán en el curso y que tienen que ver con respecto a investigación y metodología de la investigación. Para los que no me conocen, yo soy Alcibiades Batista González, soy pediatra, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Hice mi especialidad en pediatría en el complejo hospitalario Dr. Arnolfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social. En ese tiempo todavía no había hospital de especialidades pediátricas. Luego el título de especialista fue convalidado a maestría en ciencias clínicas con especialización en pediatría por la Universidad de Panamá. Tengo una maestría en educación con especialización en investigación y docencia superior. Además soy especialista en educación médica con enfoque en atención primaria de la salud y tengo una especialidad en gestión de proyectos innovadores en salud. Actualmente me desempeño como pediatra del primer nivel de atención en el Centro de Salud de San Mateo del Ministerio de Salud. Los objetivos de la presentación. Al finalizar la misma, ustedes estarán en capacidad de analizar el concepto de investigación. Además, describen los enfoques de la investigación, indican los diferentes momentos del proceso de investigación y discuten la existencia de una normativa que rige la investigación en Panamá, por lo menos los aspectos fundamentales. La agenda a desarrollar, qué entendemos por investigación, cuáles son los enfoques de la investigación, cuál es el proceso que sigue la investigación y cuáles son los momentos de ese proceso, quién puede ser investigador y finalmente algunas palabras sobre la normativa que rige la investigación a nivel nacional, que también hay a nivel internacional, pero nos vamos a enfocar en el nivel nacional. Una aclaración que considero muy necesaria. Este curso no es un curso de búsqueda de información científica, tampoco es un curso de lectura crítica de la literatura científica, no es un curso de medicina basada en evidencias, no es un curso de bioestadística y tampoco es un curso de buenas prácticas clínicas. Este es un curso de metodología de la investigación y su enfoque es hacia el primer tiempo, el primer momento de la investigación, que es el momento de la planificación. Eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Entonces, ¿qué entendemos por investigación? La palabra proviene del latín. Se compone de in, que es en, y vestigare, que significa seguir vestigios, hallar, inquirir, indagar, llegar a lo profundo, ¿no? Entonces es ir hacia las bases, hacia las raíces, hacia los vestigios, indagar profundamente, ¿no? Eso es lo que la etimología de la palabra investigación. La investigación per se es científica porque sigue el método científico, entonces hablar de investigación científica prácticamente es una redundancia. Toda investigación debe ser científica y debe seguir el método científico. Por lo tanto, debiéramos referirnos solamente a investigación y no ser redundantes y decir investigación científica. La investigación tiene dos propósitos fundamentales. Uno de esos propósitos es producir conocimientos y teorías. Esa es básica, la investigación básica. Es fundamentalmente lo que se busca es generar nuevos conocimientos, nuevas teorías a partir de hipótesis. Pero es la investigación más básica, ¿no? La otra es la investigación aplicada, la investigación práctica, la que busca resolver problemas prácticos. Entonces esa sería la investigación aplicada, que en el caso de nosotros, por ejemplo, en medicina, la investigación básica nos ayuda a entender mecanismos de enfermedad, procesos, fisiopatología, y la investigación aplicada sería ya los ensayos clínicos aleatorios en donde vamos a verificar la seguridad y eficacia de una vacuna o la eficacia de un nuevo tratamiento, donde vamos a comparar una técnica quirúrgica con la otra y verificar riesgos, complicaciones versus el outcome, o sea, la evolución del paciente. Es decir, esa ya es aplicada, es para resolver problemas prácticos. Entonces,
son los dos propósitos fundamentales que tiene la investigación. Si queremos verlo sencillo, la investigación es una de las formas de buscar respuestas a interrogantes, pero es una forma sistemática, ordenada, objetiva de buscar respuestas a problemas o interrogantes. Al ser sistemática, al llevar un sistema, al tener una forma de hacerse de manera correcta, yo podría decirles que más que una serie de habilidades, la metodología de la investigación es un modo de pensar, es aprender a pensar con disciplina, a pensar ordenadamente para planificar cómo vamos a responder una pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, básicamente es eso, es una forma de buscar respuestas a preguntas, a interrogantes que nos hacemos. Entonces la investigación consiste en desarrollar el hábito de cuestionar todo lo que hacemos. Tenemos que ser escépticos hasta de nuestros propios conceptos, de nuestros propios conocimientos, de nuestros propios, de nuestro enfoque de la situación. Tenemos que ser escépticos y cuestionarlo porque eso es lo que nos lleva a mejorar. Examinar sistemáticamente la información observada con el fin de encontrar respuestas válidas, sin sesgos, sin subjetividades. Hacer los cambios apropiados para la mejora continua. Es decir, si nos formulamos preguntas, si cuestionamos lo que hacemos o la forma en que hacemos las cosas, luego examinamos sistemáticamente y la información que observamos, la información que recopilamos y obtenemos respuestas, obviamente lo que viene a partir de ahí es hacer los cambios apropiados para mejorar. ¿Y qué queremos mejorar? Queremos mejorar la eficacia de nuestras intervenciones, de nuestras acciones, la efectividad, es decir, el impacto que va a tener eso a nivel de la población, y la eficiencia, es decir, lograr los resultados con los menores costos posibles. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que hay que ser reflexivo y autocrítico, y muy escéptico hasta con lo que uno mismo piensa y lo que uno mismo cree saber. Significa entender y enunciar los principios que guían y gobiernan nuestro quehacer diario. Significa desarrollar y poner a prueba nuevas teorías, nuevos procesos para mejorar el desempeño. Significa observar lo que hacemos, generar hipótesis que luego tienen que ser demostradas a través de un proceso sistemático, científico. Entonces, eso es investigación. La investigación tiene diferentes enfoques. La investigación cuantitativa o clásica es quizás la que ustedes más podrían reconocer porque es a la que están más acostumbrados. Esa responde al paradigma empírico positivista, es decir, cree en los hechos y en los hechos que pueden ser demostrados con evidencia solamente. Muy utilizada en el área de la salud, específicamente en la medicina, es el enfoque objetivo del método científico que busca la precisión estadística y la posibilidad de replicación de resultados. Una de las limitaciones que tiene este enfoque muy cuantitativo y muy positivista es que estudia la realidad de forma fragmentaria, es decir, fragmenta la realidad para poder estudiarla mejor. Entonces, esa investigación cuantitativa o clásica tiene sus usos, tiene sus utilidades. Por ejemplo, cuando analizamos características de morbimortalidad en la población, cuando queremos determinar la efectividad de tratamientos e intervenciones, cuando hacemos evaluación de programas de salud y de intervenciones de salud, generalmente a nivel de salud pública, y también podemos utilizarla para ver el proceso educacional acá en el área de medicina, de pregrado, de posgrado, medición de resultados, definición de perfiles, evaluación de estrategias. Entonces sí tiene un campo importante para nosotros en todas las áreas de las ciencias, pero para nosotros en medicina también es importante, y ustedes pueden deducir, no solamente esto, nada más son ejemplos, pero para que ustedes vean lo importante que es este enfoque cuantitativo clásico de la investigación. Y por el otro lado tenemos el otro enfoque de la investigación, el otro paradigma, el de la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa el enfoque es más subjetivo.
Se pretende describir para comprender un fenómeno, pero no se basa solamente en lo objetivo, en lo medible, en lo evidenciable, de manera científica o de manera contundente con estadísticas, con números, sino que también utiliza el método científico, pero para entender otras cosas, por ejemplo, cómo la gente piensa, siente y actúa. Eso conlleva entonces quizás no la precisión estadística del enfoque cuantitativo, pero ayuda a una mejor comprensión global de un fenómeno. Busca explicaciones integrales y holísticas, totales. Su objetivo se orienta a la acción y a la transformación. Entonces también tiene un enfoque importante porque nos permite saber cómo la gente ve las cosas, por qué piensa, por qué siente y actúa de determinadas formas. Entonces, aunque nosotros estamos acostumbrados en medicina a ver el enfoque cuantitativo, ese enfoque positivista y empírico, realmente nosotros también requerimos del enfoque cualitativo que nos ayuda a entender mejor al ser humano, como individuo, como familia, como comunidad, porque realmente nosotros los médicos trabajamos con la gente, para la gente. Entonces tenemos que entender también la parte cualitativa, no solamente la cuantitativa. Por mucho tiempo se habló de la investigación cuantitativa con el apellido de investigación científica, como les decía hace un rato, y esto es redundante, es decir, es investigación cuantitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la cualitativa también es científica, también sigue el método científico. Entonces, decir que solamente la cuantitativa, la objetiva, la positivista es la científica, es negarle el mérito y el lugar que tiene el enfoque cualitativo, que también tiene un enfoque científico, solamente que son diferentes en su manera de expresarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la investigación clásicamente cuantitativa del enfoque positivista? Que la búsqueda se lleva a cabo dentro de un marco filosófico. Entonces, fíjense, antes se pensaba que solamente eso se aplicaba a la cuantitativa. No, también hay un paradigma cualitativo y que también es científico. Entonces, ambas entran dentro de la parte científica. Se utilizan procedimientos, métodos y técnicas reconocidos por su validez y confiabilidad. Claro, en la parte cuantitativa es más estricto en cuanto a la objetividad y la confiabilidad, pero en la parte cuantitativa también se utilizan procedimientos, también hay métodos y técnicas que son puestos a prueba y que son reconocidos por su validez y confiabilidad. Entonces, no hacemos mal en pensar que solamente es científica la cuantitativa, es también científica y tiene sus métodos y técnicas el paradigma cualitativo. Entonces ambas tienen esas características. El diseño del proyecto se debe llevar a cabo sin sesgos y con objetividad, en ambas. Lo único es que en la parte cualitativa el mismo proyecto en sí conlleva más subjetividad porque va a analizar eso, va a analizar la forma en que la gente piensa, en la que la gente siente. En la parte cuantitativa no, son los hechos, los números, las evidencias, lo que pesa. Pero bueno, son dos esquemas diferentes, dos visiones diferentes, dos enfoques diferentes, dos paradigmas diferentes, pero que ambos hacen uso del método científico. Entonces, ¿qué condiciona la orientación filosófica de un investigador? Esto resulta de varios paradigmas y eso depende mucho de la formación que ha recibido el investigador. Por eso decimos de cuál es la profesión y la especialidad del investigador, así va a ser más enfocado hacia el paradigma cuantitativo o hacia el cualitativo, dependiendo de cuál es su área, su experticia y su especialidad. Por ejemplo, un investigador del área de la medicina clínica, pero que se enfoca, por ejemplo, al uso de medicamentos, etcétera, va a ser eh, muy objetivo, cuantitativo. Sin embargo, pónganse a pensar, por ejemplo, los que están en el área de la salud mental, que tienen que ver
con la forma en que sienten las personas y todo, de repente allá hay más enfoque cualitativo que cuantitativo. Entonces, no es que como ciencias de la salud debemos estar comprometidos con uno u otro enfoque. Eso depende de cuál sea la especialidad del investigador. Eso va entonces a conllevar cuál va a ser el enfoque que él va a usar en su investigación. La orientación puede ser positivista, materialista, solamente enfocada en los hechos, o puede tener una orientación naturalista, quizás no tanto acá en medicina, pero por ejemplo los biólogos, más hacia la naturaleza. Puede ser una investigación fenomenológica. La investigación participativa es donde se lleva a cabo una investigación, pero la misma comunidad donde se está realizando participa en la evaluación, en la desarrollo y ejecución de la investigación. El punto de vista feminista, miren, el aumento de la participación femenina en la investigación ha conllevado muchos cambios dentro de las orientaciones filosóficas de la investigación. El punto de vista de la mujer dentro de la investigación ha contribuido a enriquecerla, a mejorarla, en ampliar las perspectivas. La investigación cuantitativa típica, pues ya la hemos discutido, y la investigación cualitativa, el otro enfoque, ¿no? Entonces, hablamos de paradigmas. ¿Y qué es paradigma? ¿Qué es eso del paradigma cuantitativo positivista y el paradigma naturalista o cualitativo? Bueno, un paradigma es un sistema de ideas, de creencias teóricas y metodologías entrelazadas que permiten la selección, la evaluación y la crítica de temas, de problemas y métodos. Es decir, no es que una usa el sistema científico y la metodología científica, el método científico, y la otra no, usan diferentes métodos, usan diferentes sistemas teóricos y diferentes metodologías, pero ambas son científicas. Entonces el paradigma simple y sencillamente es que uno lo ve de una forma, otro lo ve de otra, pero son científicos. Y el positivismo, pues, es admitir como científicamente válidos exclusivamente los conocimientos que proceden de la experiencia, lo que puedo evidenciar, de lo que puedo presentar evidencias. Ese es el paradigma cuantitativo positivista por excelencia. El positivista rechaza toda noción a priori, rechaza todo concepto universal absoluto, solamente acepta lo que se puede evidenciar. Entonces el positivismo por excelencia en inglés es just the facts, solamente los hechos. Y el hecho es la única realidad científica para el positivista, el hecho evidenciable, el que se puede presentar con evidencias. Los métodos exclusivos de la ciencia del positivismo son la experiencia y la inducción, es decir, experimentar, evidenciar los hechos para poder explicarlos con base en esas evidencias. Y por otra parte tenemos dentro del otro paradigma el naturalismo, el que atribuye todas las cosas a la naturaleza como primer principio, o la fenomenología, que mediante reducciones pertinentes se puede llegar a la esencia de las cosas mediante el estudio de los fenómenos. Esto es mucho de los filósofos, de la parte más del pensamiento, ¿no? Pero igual tienen su sistema, tienen su forma de hacerlo, no es al azar. Claro, en estos hay más subjetividad, hay más participación de lo subjetivo, pero también lleva un orden, lleva un método, lleva un sistema. Entonces, el paradigma de las ciencias físicas tiende a ser sistemático, científico y positivista. Solamente cree en los hechos demostrables, evidenciables y cuantificables, medibles. Mientras que el paradigma de las ciencias sociales tiende a ser más cualitativo, etnográfico, ecológico y naturalista. Entonces lleva más hacia la subjetividad, pero también lleva un orden, un método, un sistema. Ambos enfoques tienen procedimientos, métodos y técnicas que deben tener validez y confiabilidad. Ambos, tanto el paradigma positivista
cuantitativo como el cualitativo. ¿Y qué es validez? Validez se refiere al uso de procedimientos correctos y necesarios para encontrar respuesta a una pregunta. Entonces, para que una investigación sea válida, los procedimientos que usted utilizó deben haber sido los procedimientos correctos y necesarios para que la respuesta que usted encuentre realmente responda a la pregunta que usted hizo. Entonces, toda investigación lo que está haciendo es respondiendo a una pregunta. Y confiabilidad se refiere a que el proceso de medición o de encontrar los datos se llevó a cabo con exactitud, precisión y que sea reproducible. Entonces, ambos paradigmas buscan la validez y la confiabilidad. Claro que cada uno lo hace de acuerdo con sus métodos y con su sistema. Y además deben hacerse evitando sesgos. ¿Qué es un sesgo? Es un intento, deliberado o no, puede ser deliberado, puede que no lo sea, de enfatizar en forma desproporcionada un resultado o de esconder un resultado que no es conveniente. Entonces eso es un sesgo, puede ser deliberado o no, pero en ambas investigaciones uno debe evitar que los intereses o las ideas, incluso los prejuicios personales, sesguen los resultados de la investigación. Entonces, esto de evitar el sesgo es sumamente importante. Y la investigación positivista evita mucho la subjetividad. Trata de dejarla por fuera, sin embargo es muy difícil porque la subjetividad es una parte integral del modo de pensar de los individuos. Uno tiende a tener sus ideas y ver el mundo de una forma, o sea, de interpretar la realidad muy a mi manera. Eso es lo natural, es parte integral del modo de pensar de cada uno. Sin embargo, sobre todo el positivista, el cuantitativo, se entrena para evitar la subjetividad, para que sus ideas o su forma de ver la realidad no comprometan el resultado de su investigación. Eso es sumamente importante, sobre todo para el positivista, evitar la subjetividad. Tiene que tratar de ser tremendamente objetivo. Y miren que esto de la subjetividad tiene que ver incluso con la realidad que observamos, solamente que es muy difícil a veces entender la realidad en su totalidad. Nosotros entendemos la parte de la realidad que estamos viendo y cada uno puede ver una parte diferente de la realidad. Imagínense que este es un cuarto oscuro donde donde cuelga de un hilo prácticamente invisible un cilindro que está iluminado desde esta parte de acá por un reflector anaranjado y de esta parte de acá por un reflector celeste. Si usted está en el centro del cuarto, usted va a ver un cilindro con una coloración acá en la parte externa y en el centro con otra coloración, y usted describe lo que usted está viendo. Dice, bueno, hay un cilindro que en su parte lateral es de color anaranjado y en los extremos es celeste. Eso es lo que usted está viendo y usted interpreta la realidad de esa manera. ¿Usted está mintiendo? No, usted está diciendo la verdad. Esa es su verdad. Pero imaginen que hay personas que están viendo esta pared. Ellos no ven lo que usted está viendo. Ellos están viendo el reflejo que se produce en la pared de la luz que está desde este lado, y lo que ellos ven es un halo de luz celeste con un centro oscuro en el medio, y eso es lo que ellos describen, eso es lo que ellos ven. ¿Ellos están mintiendo? No, ellos están diciendo la verdad, su verdad. Y otros que están viendo hacia acá, hacia esta pared, hacia esta otra pared, ven al contrario, ven un círculo de color naranja, pero en el centro no ven un círculo, sino un cuadrado oscuro, opaco. Y ellos describen eso y ellos también están diciendo la verdad, pero esa es su verdad. ¿Qué tenemos que hacer cuando investigamos?
O recordar que a veces nada más estamos viendo una parte de la verdad, no estamos viendo toda la verdad. Y por eso tenemos que ser escépticos incluso de las cosas que estamos evidenciando y de lo que estamos comunicando, porque puede ser que estemos viendo solamente una parte de la verdad y no toda la verdad. Se requiere de más investigación, investigación mucho más, y a veces es complicado hacerla para entender un poco mejor cuál es la realidad, y a veces lleva mucho tiempo entender toda esta verdad. Pero cuando a eso nos referimos con subjetividad, si yo me matriculo solamente con aquello que estoy viendo y digo que esa es la única verdad, estoy siendo muy subjetivo, porque tengo que entender que esa es mi verdad y es mi interpretación de lo que estoy viendo, no necesariamente es toda la verdad. Entonces, por favor, tenga en cuenta antes de opinar en una conversación o de publicar o de participar en una discusión científica sobre un tema, sobre un tratamiento o algo, que usted tiene una parte de la verdad. No es que esté mintiendo, pero puede que no sea toda la verdad. Esta ilustración de acá de la derecha es muy interesante porque fíjense, son dos presidiarios en una misma celda y están pintando lo que ven, el paisaje que ven a través de su ventana. Uno de ellos pintó solamente los barrotes, eso es quizás lo que más lo impresiona a él subjetivamente porque está encerrado. Pero el otro preso lo que pintó fue el paisaje de afuera. Quizás él tiene otra visión diferente y le lo entusiasma ver lo bonito que se ve el paisaje afuera y él no pinta los barrotes. Entonces, alguno de ellos mintió, puso algo que no era real, ¿no? Ambos están plasmando en su pintura la verdad, la realidad, pero desde su punto de vista. ¿Y por qué tenemos un punto de vista? Porque es nuestro punto de vista subjetivo, es nuestra manera de ver las cosas. Tengan eso siempre presente. Este otro también es muy gracioso, ¿no? Este dice, y discuten y pueden pelear. Es un 9 y el otro dice un 6. Es la misma forma. Solamente que él, desde este de acá, el sujeto de la derecha, desde su perspectiva está viendo un 9. El otro desde su perspectiva está viendo un 6. Realmente es solamente un solo número, nada más que depende de dónde usted esté parado, de dónde usted lo esté viendo, así usted lo va a interpretar. Entonces, eso es subjetividad. Hay que tener cuidado con la subjetividad y no comprometerse a veces con lo que uno cree que sabe, porque podríamos estar teniendo solamente una visión muy sesgada o muy subjetiva de una realidad que es mucho más compleja de lo que creemos. Entonces, la subjetividad está condicionado por 5 factores. La calidad de la educación del investigador. Mientras mejor preparado está el investigador, menos subjetivo va a ser. De la especialidad del investigador. Obviamente lo que decíamos al principio, va a haber especialidades que son eminentemente cuantitativas, eminentemente positivistas, pero otras especialidades son más cualitativas y quizás requieran no eliminar del todo la subjetividad. De la filosofía que trae consigo el investigador, es decir, cuando se estaba formando, cómo lo formaron, cuál fue el enfoque de su formación, fue más cuantitativa o fue más cualitativa, y eso va a influir entonces en hasta qué grado permite él o ella la subjetividad. De la experiencia con el tema, mire, cuando una persona domina bien un tema, lo domina a cabalidad, es un experto, tiene mucha experiencia en el tema, tiende a ser más objetivo. La persona que cree saber sobre el tema y realmente no lo domina bien, generalmente es más subjetivo. Entonces, digo, no es que sea una regla aplicable así en general, pero es lo que uno tiende a ver. La persona que es más experta, la persona que domina mucho el tema, tiende a ser mucho más objetivo. Y la habilidad o destreza del investigador, claro, es que eso es bien importante. Hay personas que tienen mucha más habilidad para investigar y la demuestran que otras. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sobre todo para el paradigma positivista y cuantitativo, se dice que sin sesgos y con objetividad. Esto significa que en cada paso del proceso de investigación se han eliminado los posibles sesgos y se ha llegado a conclusiones sin introducir intereses propios.
Entonces podríamos establecer un cuadro comparativo entre ambos enfoques. Y miren que las investigaciones cuantitativas, la objetividad del método científico y de la estadística, es decir, para demostrar hechos, es sumamente importante, mientras las cualitativas toleran más la subjetividad porque toman en consideración opiniones, sentimientos, cómo la gente piensa, cómo la gente ve las cosas. En el caso de la cuantitativa, la investigación se planifica con anterioridad y se sigue esa planificación. El producto de esa planificación es lo que ustedes van a desarrollar al final de este curso, que es un protocolo, y ese protocolo se sigue al pie de la letra. Mientras tanto, en las cualitativas se planifica con anterioridad, sí se hace una planificación, sin embargo su carácter es más abierto. Se permiten adecuaciones y ajustes durante el desarrollo de la investigación para adaptarse a la situación que se está viendo, que se está encontrando. No se hace así en la cuantitativa. En la cuantitativa la investigación se planificó de esta manera, está en el protocolo y se sigue el protocolo. En las cuantitativas el problema se estudia a través de variables y, como les decía al principio, se fracciona, se fragmenta la realidad para estudiarla, como quien dice, por áreas, por pedazos, para llegar a resultados, ¿no? En cambio, en las cualitativas el problema se estudia más de forma global. El objetivo en las cuantitativas es obtener conocimiento. El objetivo de las cualitativas es la transformación, lograr la transformación de la sociedad, de la comunidad. Coincidencias. Llevan a cabo observaciones y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones e ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, es decir, surgen hipótesis. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, es decir, someten a prueba las hipótesis. Revisan esas suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o el análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones. Eso lo hacen ambas, tanto la cuantitativa como la cualitativa. También existe entonces la investigación operativa. Sí existe. La investigación operativa son las que se incorporan en las actividades habituales. Es el investigar mientras se hace. Es decir, no es que se hace un alto y como que la investigación va al margen del quehacer diario. No, esta investigación operativa se va realizando mientras uno está haciendo el trabajo diario, la labor diaria. Son de utilidad para mejorar el conocimiento de los problemas que nos afectan en el día a día. Para entender las características de esos problemas, de los problemas del desarrollo de nuestras actividades, para ver la evolución luego de aplicar una estrategia o cambios. Si ideamos una estrategia para mejorar las cosas, inmediatamente comenzamos a evaluar ¿cuál es el resultado de esa estrategia? O sea, cómo evoluciona el problema al haber intervenido y también detecta, como se está haciendo continuamente durante el proceso operativo, detecta cuáles son los obstáculos a la implementación de la estrategia. Es decir, si teníamos un problema, implementamos una estrategia, esa observación continua nos dice, ok, la estrategia sí tuvo un impacto positivo o tuvo un impacto pero no fue tan grande porque pudimos demostrar que estos y estos factores resultaron ser obstáculos a la implementación adecuada de la estrategia. Entonces, la mejora continua es posible porque se van evaluando las soluciones que se pueden implementar y por allí mismo se va viendo el impacto de esas soluciones. Entonces es muy importante para mejorar lo que se hace en el día a día, la investigación operativa. Entonces, el proceso de investigación tiene varios momentos. El primer momento, y yo diría que es el más importante, porque cuando uno termina ese primer momento, ya uno tiene casi que podríamos decir que el 80% de la investigación hecha, es el momento de la planificación. Cuando uno va a planificar la investigación, ahí uno contesta varias preguntas. ¿Qué se va a investigar? Y ese que se va a investigar es definir el problema de investigación y definir los objetivos de investigación. Luego, ¿cuál es la propuesta del investigador con respecto a ese problema que queremos investigar? Eso se responde a través de un marco teórico, se busca la relación de los hechos con los conocimientos existentes, se formulan hipótesis y se establece qué realmente es lo que hay
ya descrito con respecto al problema que estamos investigando y qué suponemos que podemos encontrar al terminar nuestra investigación. Y luego viene entonces cómo lo vamos a hacer, cómo se investigará. Ese es el diseño metodológico. Tenemos que elegir el tipo de estudio apropiado, tenemos que elegir cómo lo vamos a realizar, cómo se van a hacer las mediciones, cómo se van a cómo se van a ordenar los datos que vamos a obtener y cómo se van a analizar. Todo esto es planificación. El producto de la planificación es un documento que contiene todo esto, el problema de investigación, su justificación, el marco teórico, la definición de objetivos, definición de hipótesis, el marco metodológico. ¿Cómo se llama ese documento que contiene todo eso? Se llama protocolo de investigación. Entonces, de ahí la importancia de planificar. Planificar es la parte esa en donde estamos. Toda investigación es un proyecto. El proyecto inicialmente tenemos que planificarlo y luego esa planificación la llevamos a un documento y ese documento le llamamos protocolo de investigación. Entonces, en eso se va a centrar este curso, en esta fase, en el momento de planificación, y vamos a llegar hasta plasmar toda esta parte de lo que se va a investigar, cuáles son los objetivos, cuáles son las hipótesis, cuál es el marco teórico, y todo eso lo vamos a poner en un protocolo. Y el producto final, el trabajo final de este curso es la presentación de un protocolo de investigación. Una vez que se finaliza esa fase de planificación, viene la siguiente fase, es la fase de ejecución. Pero esa fase es mucho más sencilla, o sea, tiene sus problemas de establecer las mediciones, localizar a los sujetos de investigación, hacer las mediciones necesarias, etcétera, pero ya todo eso está planificado en un protocolo. Lo que hay que hacer es seguir el protocolo y ejecutar lo que dijimos que íbamos a hacer. De eso se van a obtener una serie de datos. Esos datos tienen que ordenarse, analizarse e interpretarse para poder obtener entonces los resultados y llegar a conclusiones. Cuando ya tenemos ese análisis e interpretación y llegamos a conclusiones, entonces tenemos que presentar, porque no se investiga nada más para que quede investigado, no, eso tiene su utilidad, tiene su importancia. Entonces lo que investigamos después de haber ejecutado el protocolo y de haber analizado e interpretado los datos obtenidos, debemos presentarlo e incluso publicarlo si es pertinente. ¿Quién puede ser investigador entonces? Todos somos profesionales de la salud, somos médicos. Los trabajadores de la salud pueden, y la pregunta es, ¿deben participar en investigación? Muchos dicen que todos deben. Esto ha sido discutido en varias mesas, en varios foros, y realmente pareciera que lo importante es que el que va a investigar, o sea, el que le gusta la investigación, se dedica a la investigación. No es que el resto no pueda participar en la investigación, ayudar y todo esto, pero se requiere de personas que se dediquen a la investigación y otras personas pues van a estar más comprometidas es con la parte de ejecución, es decir, la parte práctica del trabajo diario, de la operatividad del sistema y probablemente no van a tener mucho tiempo podrían ayudar en la investigación, pero para generar y participar y dedicarse a investigar a veces es muy difícil. Entonces, pero de hecho todos los trabajadores de la salud en algún momento pueden participar en investigación y lo que queremos es que cada vez haya más esa disponibilidad de mayor cantidad de personas dispuestas a participar en investigación. De ahí la importancia pues de que ustedes se formen en este sentido. Pero piensen, ¿quiénes son los trabajadores de la salud?
no solamente son los médicos, las enfermeras, el personal al que uno está acostumbrado a verlo como personal de salud. Los trabajadores de la salud son todos los que participan en el proceso. Es decir, los trabajadores administrativos del sistema de salud, tanto en los hospitales como a nivel del primer nivel de atención y todo, son parte del sistema de salud. El personal de informática, que ahora que estamos con los sistemas de información en salud, el CIS en el Seguro Social, el SEIS en el Ministerio de Salud, ellos son personal de salud, tienen que manejar datos de salud, datos que pertenecen a pacientes y que deben ser manejados con confidencialidad. Ahora se habla mucho de la gobernanza de datos. Entonces, ellos también son personal de salud, el personal administrativo, hasta si hay arquitectos, ingenieros trabajando en el sistema para la parte de infraestructura y todo esto, ellos también son personal de salud. Entonces, cuando hablamos de la participación del personal de salud en investigación, no nos estamos refiriendo solamente al médico, a la enfermera, al laboratorista, estamos refiriéndonos a todo el que trabaja dentro del sector salud. ¿Y por qué investigar? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos lograr? Queremos mejorar la seguridad tanto para el paciente como para nosotros mismos, para todos los que trabajamos en salud. Queremos mejorar la efectividad, es decir, el impacto, los resultados que obtenemos con nuestras intervenciones en el sector salud. Queremos mejorar la eficiencia, es decir, lograr ese impacto, pero con el uso más racional de los recursos, que son finitos, que no son muchos, para lograr buenos resultados con el menor gasto posible y que sea con la mayor calidad posible. Entonces, la investigación contribuye a mejorar el sistema, a mejorar el sistema, a mejorar los procesos, a mejorar la atención propiamente dicha. Eso va a tener un aporte social, tiene que beneficiar al personal, a los líderes, a los que están en la parte directiva. La investigación debe incidir en la planeación de los sistemas de salud, en la planeación de las acciones del sistema, y obviamente aporta conocimiento. Y la investigación también aporta el análisis de los resultados de las intervenciones que se están haciendo. Entonces la investigación es un continuo. A lo largo del sistema de salud tiene que haber investigación para poder que mejoremos la seguridad, la efectividad de las acciones, la eficiencia y la calidad. Si lo vemos como un esquema y vemos la atención, por poner la atención primaria de salud, que no es nada más el primer nivel de atención, atención primaria de salud es un todo. Nosotros podremos ver que hay tres pilares básicos para la atención primaria de la salud. Uno es el pilar de atención, que es el que con mucha frecuencia todo el mundo parece enfocarse en él, ¿no? La atención, hay un componente clínico de la atención, también hay un componente de gestión y administración, porque el componente clínico necesita de esa gestión y administración, y hay un componente comunitario de enfoque hacia la comunidad, y todo eso es atención. Tenemos el otro pilar, que es la docencia, y tenemos ahí los estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, la formación profesional médica continua, la formación profesional continua de todos los miembros del equipo de salud. Pero también está el tercer pilar. Sin el tercer pilar esto no mejora, es la investigación. La investigación tiene que impactar tanto en la parte de atención, en su componente clínico, en su componente de gestión y de administración de los sistemas de salud, y en el componente comunitario. Asimismo, como la investigación también debe impactar acá en la docencia, tanto de estudiantes de grado, o sea, estudiantes de medicina, de enfermería, todo esto, todas las ciencias los estudiantes de ciencias de la salud, pero también los estudiantes de posgrado, ustedes que están ya en un posgrado, en una maestría como residentes, los que están a nivel de doctorado, en una subespecialidad, todo, en todas las profesiones de la salud, tiene la investigación que impactar, y obviamente en la formación profesional continua ya de los especialistas, subespecialistas, de todo el que esté elaborando, tiene que tener formación profesional continua, y eso también allí debe impactar la investigación. Entonces la investigación impacta por todas partes, no solamente debe impactar la parte de atención en el componente clínico, no, es como quien dice omnipresente en todo el sistema. Y la pandemia, esto no es nuevo, la telesalud y todo lo que implica en cuanto a no solamente a la atención, sino a la docencia y la investigación,
no era nuevo, eso ya hace mucho rato que se venía desarrollando. Sin embargo, la pandemia nos obligó a hacer uso de estas herramientas virtuales, de estas herramientas informáticas, para poder entonces seguir cumpliendo y mejorando todos estos aspectos que hemos estado viendo. Entonces, de hecho, fíjense, este curso que estamos dando es totalmente virtual, y lo que se pretende es que ustedes logren el aprendizaje de una manera más flexible, utilizando con más flexibilidad su tiempo, pero que logren los aprendizajes necesarios. Entonces, recapitulemos un poquito. Ya vimos qué entendemos por investigación. Es una forma de encontrar respuestas a preguntas que nos formulamos, y que esa investigación con esas respuestas debe contribuir a la mejora de nuestro quehacer diario. Los enfoques de la investigación, ya vimos que hay un enfoque cuantitativo, positivista por excelencia, que solamente cree en los hechos, y un enfoque cualitativo, un poco más subjetivo, pero que también es importante, y acá en salud es sumamente importante. ¿A qué se refiere el término de investigación operativa? Bueno, es la investigación esa que se hace durante el quehacer diario para contribuir a mejorar, a implementar estrategias, a implementar soluciones, y ver el impacto de esas soluciones y cuáles son los obstáculos que se presentan para que no se obtuvieran los resultados esperados. Ya vimos también los momentos del proceso de investigación. Está la planificación, la implementación o ejecución de la investigación, luego el análisis e interpretación de resultados y la presentación. Y ya dijimos que en este curso nos vamos a enfocar en ese primer momento, en el momento de la planificación, y que el producto de esa planificación va a ser un documento que conocemos como el protocolo de investigación. ¿Quién puede ser investigador? Bueno, todo el que tenga el interés y que quiera participar puede ser investigador, pero tiene que formarse tiene que aprender una forma de pensar, de analizar y de actuar sistemáticamente para poder ser un buen investigador. ¿Y por qué es necesario regular la investigación? Bueno, con eso vamos a culminar la clase con algunas diapositivas al respecto, porque es que si no hay una regulación, podemos cometer errores, incluso podemos poner en riesgo a sujetos de investigación o a una población si no se hace la investigación de manera adecuada. La investigación requiere ser regulada para evitar daños a la población, a los sujetos y a la población en general. Entonces, ¿es necesaria una normativa que regule la investigación en salud? Sí, es completamente necesaria. Antes de que existieran la parte ética, los documentos éticos y las regulaciones en investigación, se cometieron muchos delitos, incluso contra la humanidad, de lesa humanidad, en nombre de obtener conocimiento, en nombre de la investigación. Eso hoy en día, pues, los organismos regulatorios y los documentos regulatorios tienden a evitar y a proteger a los sujetos y a la población de estos posibles daños. Y es importante que ustedes conozcan que aquí en Panamá hay una regulación de investigación para la salud. El ente rector de la salud es el Ministerio de Salud, y tiene toda una serie de documentos y ¿cómo decirle?, de lineamientos que regulan la investigación en salud. Aquí les dejo la dirección web de esta página que pueden ver aquí, donde pueden encontrar todos estos documentos que regulan actualmente la investigación en salud. Es importante que los conozcan, porque ustedes van a tener que presentar un protocolo, someterlo a la aprobación y registrarlo. Parte de la normativa dice que toda investigación en salud, además de ser evaluada por un comité, debe ser registrada en la Dirección General de Salud Pública, en la Oficina de Regulación de Investigación. Hay una oficina de investigación que uno se comunica con ellos a través de correo electrónico. Aquí, cuando entren en esta página, ahí va a estar hay un flujograma de
de cómo se maneja eso, dónde manda uno ese correo electrónico y todo para registrar la investigación en salud que uno está haciendo. Y luego ellos le dicen, este protocolo debe ser presentado ante un comité, probablemente ya usted haya adelantado ese paso, pero es muy importante que ustedes sepan que existe un marco regulatorio de la investigación en salud en Panamá, y en esta página pueden encontrar todos los documentos que se refieren al respecto. Muy bien, y esta fue la bibliografía que utilizamos para desarrollar esta presentación. Si tienen preguntas, al final en cada módulo van a encontrar un foro de discusión, y si tienen preguntas, les surgen dudas y todo, utilicen ese foro para que no solamente yo, sino que todos podamos ver sus dudas y las podamos discutir. Esa va a ser la forma en que nos vamos a comunicar. Es asincrónica, es decir, no va a haber sesiones sincrónicas, no solamente la primera, la introductoria, pero allí podemos discutir y yo les puedo resolver las dudas que tengan con respecto a cualquiera de los temas. En cada semana voy a abrir un foro de discusión para que puedan ahí no solamente dudas, sino comentarios, aportes, ahí los podemos revisar entonces. Bueno, quedamos así hasta el momento.